Libros Vagabundos somos un grupo de jóvenes que nos dedicamos a fomentar la lectura. Que básicamente busca acercar los libros a las personas, prestándolos gratis en la calle. Libros Vagabundos también, pues es también un pequeño pretextito para socializar y humanizarnos como personas. Y así yo puedo recomendarle a una persona un libro que le puede ayudar en su vida cotidiana, para que él mismo se dé cuenta en qué error está cometiendo o qué está yendo mal en la vida o algo así. Y un libro para nosotros le puede servir. Porque nos hemos dado cuenta de que la gente, la ciudad, la mayoría de las personas ya casi no lee. Entonces nosotros sabemos que la lectura nos da conocimiento, la lectura nos da poder, la lectura nos hace conocernos a nosotros mismos. Y muchas veces ni siquiera lo sabemos, o sea, ni siquiera nos damos cuenta, entonces queremos contagiar de esto que nosotros como lectores sabemos a los demás. Un lector puede ser un niño imaginando a través de la lectura, de esas pequeñas palabritas, de las cuales nos dan un chorro de pensamientos, y en esos pensamientos podemos reencontrarnos a nosotros. Hay mucha gente que de verdad, o sea, no, si acaso ha leído un libro en su vida, y eso porque se lo dejaron en la escuela. Entonces nosotros queremos que se vuelva un hábito. Un nuevo lector va a ayudarnos en el cambio que nosotros queremos hacer. Entonces, si yo contagio a uno, ese uno a otro, ya vamos a ser dos nuevos lectores. Nos dimos cuenta que los libros o están en las librerías vendiéndolos a precios altos o están en bibliotecas almacenados, y las bibliotecas ya casi nadie las visita, son cuevas, y los quisimos llevar a la calle. Y como dice un compañero, si las personas no van a los libros, que los libros vayan a las personas. Cualquier persona puede ser colaborador en Libros Vagabundos. Obviamente se requieren mucho compromiso, porque igual yo puedo decir, oh sí, soy colaborador y así, pero pues todo requiere un compromiso, una responsabilidad de presentarte acá, de si hay alguna reunión, de si va a haber algún evento y yo puedo ir a presentarme. Hay varios tipos de ayuda para formar parte de Libros Vagabundos. Una de ellas es formar parte del proyecto siendo mediador, y solo pedimos compromiso. También una forma de ser un colaborador es donando libros o ayudándonos a forrar o a inventariar libros. Cualquier persona con ganas de ayudar puede ser parte de Libros Vagabundos. Estamos abiertos, o sea, no hay como una categoría, una cierta edad. No, la verdad tenemos chicos desde secundaria, universidad, preparatoria. Cualquier persona puede ayudarnos, pero se necesita mucho compromiso. Y pues tenemos dos dinámicas para el préstamo del libro gratuito. Simplemente la dinámica es, nos prestan su credencial de lector, y mientras estamos aquí todos los jueves de 6 a 8:30, y lo pueden leer, se pueden ir a un cafecito y tomar acá en la placita, disfrutar el día, ¿no? Y ya, si no les gusta esa dinámica y si se lo quieren llevar a su casa un momento de soledad, pues igual nada más necesitamos su dirección, su nombre, su dirección, su número telefónico, le marcamos al momento y lo corroboramos, y se lo pueden llevar de 2 a 4 semanas, es lo único que necesitan. Si necesitan más tiempo, solamente necesitamos el acto de presencia, de que, oye carnal, pues la verdad necesito más tiempo porque no he alcanzado a leer y todo esto, y que no hay problema, simplemente con tu presencia. Si necesitas más tiempo, dime nada más cuánto tiempo necesitas. El día que vengan a regresar el préstamo, se les pide obligatoriamente, la primera vez nada más, la donación de algún otro libro o de alguna revista. Ya a partir de aquí pueden seguir sacando, sin obligación de a la próxima tener que hacer una donación. Estamos presentes actualmente en 3 ciudades, en Durango, Jalapa, Veracruz y Aguascalientes. Próximamente, estamos capacitando otras ciudades como es Coahuila, como es Morelia, como es Morelos, Zacatecas, Monterrey y Guadalajara. En un mes y medio aproximadamente abre Guadalajara, y estamos muy contentos porque antes de cumplir un año nos vamos a volver internacionales. Perú también va a abrir en un mes y medio aproximadamente. Y pues bueno, nosotros básicamente lo que somos
es un grupo de personas que creemos que nuestra ciudad sí se puede mejorar, que de una forma práctica y tú poniendo 2, 3 horas de tu semana puedes ayudar a construir una mejor ciudad, una mejor realidad, ¿no? Porque hablamos de querer cambiar el mundo y querer hacer muchas cosas, pero hay que volverlo práctico y hay que darnos cuenta dónde vivimos y para quién trabajamos. Y si queremos cambiar el mundo, pues es mejor comenzar en nuestras ciudades, con nuestros amigos, juntarnos para hacer cosas que nos sirvan a todos, ¿no? En este entendido, pues somos un grupo de personas que nos dedicamos a dar ese granito de sal, ¿no? Ese pedacito que nos toca para colaborar con una mejor realidad para todos.